Ocho participantes. Voy a colocar nada más que ya inició la clase. Es el grupo, el 2B, ¿verdad? Maestra. Ok. Marta. Ok, ¿cuántos tenemos? Tengo a 10 compañeros. Tengo registrados 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por favor, los otros 4 que faltan, regístrense. Todos los que llegaron puntuales, es decir, todos los que llegaron hasta ahorita tienen una décima extra, pero necesito sus nombres aquí para poderlos registrar. Yo siempre he entrado a su clase, pero hasta apenas hoy me estoy anotando. Ay, ay, ay. Bueno, voy a checarla, pero de todas maneras voy a checarla. Bueno, regístrense los que están hasta ahorita. Hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Riaño, 10, 11. Hasta Ramos Mendoza, Edgar. Ok, hasta Ramos Mendoza, Edgar Fernando. Todos ustedes por haber asistido en tiempo y forma. Voy a darles una décima el día de hoy. Ok, ya los que entren después, bueno, ya de todas maneras se les considera su asistencia. Pero permítanme, voy a copiar nada más. Ok. Ok, chicos, bueno, muchas gracias a los que están. Voy a pasar la presentación en la que nos quedamos ayer. A ver. Ok, bueno. Tengo aquí, empezamos ayer a ver figuras geométricas y sus propiedades. Vimos polígonos regulares y polígonos irregulares y empezamos con el triángulo, ¿verdad? Sí, maestra. Vimos esto, vimos la clasificación según la longitud de sus ángulos, la clasificación según la longitud de sus lados, según sus ángulos, y empezamos, si no mal recuerdo, a ver las rectas y puntos notables del triángulo, ¿verdad? ¿Sí empezamos a ver esta diapositiva con ustedes? Sí. Vimos alturas y vimos medianas, ¿verdad? Donde les decía yo que les tiene que quedar bien claro porque si, ahora sí que ahorita en rectas y puntos notables, digo, vamos a empezar con el triángulo, pero vamos a ver de otras figuras y necesitan tenerlo súper bien claro porque vienen muchos ejercicios de esto. Sé que de pronto puede ser un poco complicado aprenderse tantos conceptos, por eso trato de mostrárselos ahora sí que en la imagen, para que les quede más claro. Ya decíamos que las alturas, a ver, vamos a dibujar un triángulo. Lo voy a dibujar grande para que nos dé más posibilidad de verlas. Ok, está así. Ok, entonces las alturas, esto es un pequeño repaso. Las alturas, alguien que me recuerde cómo se marcan. ¿Desde dónde partimos? De la base al punto más alto. Bueno, más bien, partimos desde el vértice
Y al lado opuesto, ¿cómo tiene que llegar la línea? Está de este lado también para que lo recuerden. O sea, no... Se tiene Parte que unir la línea desde el vértice hasta el lado opuesto prolongado, ¿no? hasta el lado opuesto, pero debe de haber, acuérdense que la condición que debe cumplir, para que sea una altura, sí es desde el vértice hasta el lado opuesto, pero tiene que formar un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Esto es la condición de la altura. Es decir, tiene que formar una línea perpendicular. Ajá, o sea, para que no se aprendan tanto, porque de pronto vienen así como, o sea, no se tienen que aprender toda la tabla. Hay que aprendernos palabras y conceptos claves. Entonces, en el caso de la altura, vamos a decir parte del vértice. Siempre tenemos que definir desde dónde sale y a dónde llega. Entonces, sale del vértice y llega al lado opuesto o a su prolongación, pero formando un ángulo de 90 grados. Es decir, ajá, vamos a partir de aquí y aquí. Es decir, que aquí en esta parte estaríamos en el entendido de que se forman 90 grados, exactamente. Ajá. Vamos a partir del otro extremo y vamos a formar la línea de el ángulo de 90 grados y finalmente del otro extremo y 90 grados. O sea, siempre, acuérdense, con el lado opuesto, tiene... borro esta última imagen. Solo quería borrarla del ángulo. Con el lado opuesto se va a formar un ángulo de 90 grados. Se lo voy a dibujar con otro. Aquí está, aquí hay 90 grados. ¿Ok? En todos. Ajá. Y si lo recuerdan, otro concepto que deben de traer presente es cómo se llama el punto donde se unen. Entonces, el punto donde se unen las alturas se le llama ortocentro, que es este que tenemos aquí. Ok, eso es para las alturas. Luego, las medianas, acuérdeme de dónde sale y dónde llegan las medianas. Son las líneas que unen los vértices, ¿no? Y al otro lado, ¿dónde llegan? Parte del vértice y ¿a dónde llega? El punto medio del lado opuesto. Así es, muchas gracias, al punto medio del lado opuesto. Entonces, vamos a ver, las medianas, aquí lo dice, son rectas que unen cada vértice con el punto medio del lado opuesto. Ajá. Entonces, acá en la altura era desde el vértice hasta el lado opuesto formando un ángulo de 90 grados. No importaba que llegara a la mitad, que llegara por acá, que llegara por acá. La condición era que formara un ángulo de 90 grados. Ahora bien, en el caso de las medianas, otra vez, partimos desde el vértice, pero bueno, si esta línea que tenemos aquí abajo midiera 10 centímetros, entonces, ahora sí que a qué medida tendría que llegar acá en el lado opuesto? 5, ¿no? A 5, ¿verdad? Tendremos que medir más. O sea, aquí estamos a la mitad, aquí mide 5, entonces aquí está más o menos, no sé que esto lo estoy haciendo como al tanteo. Pero creo que
Pues sí, entonces tienen que buscar como el centro Ahí está. de la base, ¿no? ¿Mandé? Tienen que buscar como el centro de la base. El centro de la base, les digo, ahorita yo la estoy haciendo así al cálculo, así como a ojo de buen cubero. Obviamente, cuando ustedes lo hagan en su cuaderno, háganlo con la regla, tomen la medida, hagan su triángulo y digan, sí, mide 10 centímetros, entonces voy a partir del vértice y en el centímetro 5 es donde voy a trazar mi mediana. Igualmente parto de la siguiente y más o menos la mitad está más para acá. Está aquí. Ajá. Y parto del centro y aquí está mi último. Y donde se unen las tres medianas, entonces recuerden que se llama baricentro, ¿ok? Si se dan cuenta, donde se unen las medianas, donde se unen las alturas, donde se unen bueno, vamos a ver las mediatrices y las bisectrices, son distintos puntos, no es el mismo, ¿ok? Y si se tienen que unir las tres, si las estás trazando correctamente, ahora sí que es obligado que se unan las tres. Si no se unen en algún punto, quiere decir que por ahí algún cálculo lo hicimos mal, ¿ok? Es muy, muy importante. O sea, no puedes decir, ok, este es mi triángulo, ejemplo, y estoy trazando medianas. Pongámosle, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y dice, esta es mi mediana y mi tercer mediana está aquí. Algo así no te puede quedar. A fuerza se te tienen que juntar las tres en un punto. Ajá, eso es como obligado. ¿Ok? Igual las bisectrices, las mediatrices y las alturas, todas se tienen que unir. Entonces, esto solo es un repaso de lo de ayer, de las alturas y las medianas. Vamos a explicar ahora qué son las mediatrices y qué son las bisectrices. Voy a hacer un triángulo aparte porque terminaría quedando así como telaraña, si aquí las trazamos todas. A ver, esto, creo que ya les había comentado. Puntos y rectas notables del triángulo. Para los que tienen libro, también lo pueden ver en página 52 y 53. En la página 52 y 53, aquí también están las rectas y puntos notables. Obviamente, explicados de una manera un poco distinta. Ya les decía yo busco una explicación un poco distinta al libro, pero que al final es lo mismo, son los conceptos correctos, pero les decía, para que el libro les sirva como material adicional. Si no me entendieron a mí, a lo mejor cuando lean el libro digan, yo ya lo entendí un poco más, ¿no? Ok, vamos con las mediatrices. Vamos a dibujar ahora, voy a hacer de este otro lado, voy a dibujar el triángulo. Vamos a dibujarlo. Vamos a hacerlo un poquito más chaparrito el triángulo. Listo. Ok, nos dice que las mediatrices de un triángulo son rectas perpendiculares a los puntos medios de cada lado. Ok, bueno, entonces aquí vamos a... Permítanme. Otra vez vamos a determinar de dónde salen y hacia dónde se dirigen. Entonces, parten de los puntos medios de cada lado, ¿verdad? Y dice aquí hacia dónde llegan. Aquí da una, da alguna referencia de hacia dónde se dirigen las mediatrices. Al centro del triángulo, ¿no? Ajá, sí. Bueno, aquí lo que dice es que
salen del punto medio de cada lado y se dirigen, aquí sí no van a dirigirse al vértice. Ajá. Aquí solo salen del punto medio, pero la condición es que también son rectas perpendiculares. ¿A qué se refieren con rectas perpendiculares? ¿Qué ángulo deben de formar? Cuando decimos que dos rectas son perpendiculares, ¿qué ángulo forman? ¿Se acuerdan? 180 grados. ¿De cuánto? 180 grados. 180. O 90. De 180 es un ángulo llano. Perpendicular es de 90. 90. Es de 90 grados. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan? Aquí decían las alturas son rectas perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Y lo habíamos visto. Voy a salirme un poco de aquí para recordarles. Esto ya lo habíamos visto. Me estoy yendo a la primera. A la primera unidad. ¿Se acuerdan que vimos rectas paralelas, perpendiculares y secantes? Y les dije, las rectas perpendiculares, cuando se crucen, van a formar un ángulo de 90 grados. Ajá, y nada más. O sea, no hay rectas perpendiculares que formen un ángulo distinto. Las perpendiculares sí o sí van a formar un ángulo de 90 grados, es decir, como una cruz. Ajá, ok, bueno. Vamos a regresar a donde estábamos. Entonces, estamos aquí. Ay, ¿a poco se borran No sabía que esto pasaba, que se me borraba lo que ya había dibujado. En fin, bueno, vuelvo a hacer el triángulo. Ok, otra vez tengo mi triángulo aquí. Entonces nos dice que parten del punto medio de cada lado y forman una recta perpendicular, es decir, van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a hacerlo así. Nuevamente decimos, si este lado midiera 6 centímetros, ¿a partir de dónde trazaríamos nuestra mediatriz? A los 3. A los 3, ¿no? Entonces medimos y decimos, ok, aquí está la mitad, aquí son los 3, y lo que hacemos es trazar obviamente con ayuda del transportador, una línea que sea perpendicular. Es decir, quiere decir que aquí van a ver 90 grados, ¿sale? No necesariamente tiene que llegar al vértice. Ajá, simplemente va a partir del punto medio. Y eso es todo. ¿Sale? Bueno, voy a dejarlo así, ¿ok? Voy a dibujar la siguiente. Igual, si aquí midiera 10, ¿desde dónde partimos? A los 5. A los 5 veo y digo, ok. Aquí está mi perpendicular. Yo lo estoy haciendo así, les digo, a ojo. Obviamente ustedes en su cuaderno háganlo con una regla, con la ayuda de regla y con el transportador. Si de pronto no les sale algo, es decir, les digo que tienen que unirse las 3. Ajá, tienen que unirse las 3. Si no se unen, por ahí algo está fallando y lo checamos, ¿no? También. Y luego, bueno, vamos a hacer este último. Igual partimos del punto medio y trazamos una
perpendicular. ¿Ok? Donde se unen las tres mediatrices se le conoce como circuncentro. Nos dice aquí que el circuncentro sería el centro de una circunferencia circunscrita, es decir, que pasa por los tres vértices del triángulo y queda dentro de la circunferencia. Es decir, si hiciéramos un círculo, vamos a hacer un círculo circunscrito, que es que queda afuera el círculo. Vamos a hacer. A ver, permítanme. Ok, continuamos. Ok, entonces vamos a dibujar. Voy a ver si me sale. Ay, no. A ver. Ya sé, mejor lo voy a hacer más Ok. Bueno, me cuesta trabajo hacer porque se supone que tendría que partir del centro y no puedo. Sí, a ver, permítanme. Cancelar. No me queda bueno, lo podemos hacer. Lo voy a hacer al revés. Voy a hacer primero el círculo y luego voy a hacer el triángulo. Porque nada más no le atino hacia el... Hagan de cuenta que... Tenemos así y voy a dibujar voy a dibujar las mediatrices. Aquí. Ok. Ok. Estaría así. Tenemos aquí las mediatrices que les decía parten del punto medio y forman un ángulo de 90 grados. Ok. Si dibujáramos un círculo fuera del triángulo, un círculo que obviamente toque los tres vértices del triángulo, donde se juntan las mediatrices, que es el circuncentro, sería el centro del círculo también. Este punto también viene siendo el centro del círculo. Eso ustedes lo pueden comprobar. Ustedes dibujen primero su triángulo, dibujen las tres mediatrices y después dibujarían un círculo utilizando su compás, colocarían el centro del compás aquí, o sea, así que la parte puntiaguda del compás aquí, y entonces utilizando obviamente su compás lo abrirían hasta su referencia sería cualquiera de los tres vértices. Lo abren hacia cualquiera de los tres vértices y entonces a partir de aquí dibujan su círculo y se van a dar cuenta de que va a tocar los tres vértices. ¿Ah? Si gusta, bueno, no sé si tengan, ya tienen su juego geométrico o la mayoría o todos. ¿Quiénes ya tienen su juego geométrico?
Yo, maestra. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, maestra. Yo, maestra. Ok. Bueno, solo son 3 los que me han dicho que lo tienen. Por favor, los que falten, si necesitan, ya les decía yo, no necesitan tener todo el juego geométrico, si no está ahorita al alcance de sus posibilidades. Les decía, las 3 cosas que nos ayudarían en este momento es regla o escuadra, transportador y compás. Esos tres elementos son los que sí necesitamos porque ahorita, bueno, nos serviría para esto. Los que lo tienen, traten de hacerlo, igual ahorita que tengamos el receso, traten de hacerlo y me dicen si sí ahora sí les salió. Les tendría que salir de esta manera, les decía yo. Trazan las 3 mediatrices, ponen el punto de inicio aquí del compás, van a darle la vuelta y el círculo sí o sí va a tocar los 3 vértices del triángulo. Van a ver que sí. Los que no, de todas maneras, dejen su espacio y bueno, lo van a hacer ya con ayuda de estas 3 herramientas para que puedan comprobar esto. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, chicos? Y maestra, solamente lo tenemos que copiar así como está. Bueno, tendrían que copiarlo y tiene, bueno, se lo estoy explicando para que lo entiendan. O sea, sí es importante, igual no copiarlo de todo el cuadro, copien lo que ustedes entiendan o las partes claves. Estoy también marcando yo aquí las partes claves de cada concepto, porque yo entiendo y me queda claro y no soy de la idea, nunca he sido de las maestras que piden que se aprendan todo de memoria. En mi caso, yo solo les pido que entiendan y que razonen lo que les estoy enseñando, ¿ok? O sea, si se dan cuenta, pues este cuadro es bastante extenso para que se lo tengan que aprender. La explicación del libro que también, bueno, les había mostrado, también es algo extensa. Obviamente, pues tratan de poner explicaciones extensas para que las entiendan. Aquí están. Aquí están las explicaciones también de cada uno de los puntos. Son un poco más extensas que las que yo le estoy dando. Pero es más bien entiendan esta parte. ¿Por qué? Porque seguramente en tus ejercicios de tarea y en tu examen se te va a pedir que dibujes alguna de estas 3 líneas o todas, o que identifiques los puntos de unión de las líneas, ¿no? Entonces, precisamente por eso estoy siendo como muy detallada al explicárselos para que a ustedes les quede claro. Si tienen alguna duda, si me dicen, yo todavía no entiendo bien claro, por ejemplo, todavía no me queda bien clara la explicación de altura y mediatriz, ¿no? Todavía se me confunden, se los vuelvo a explicar de otra forma, pero sí, por favor, traten de, más que nada de entenderlo, ¿no? Por favor. Bueno, vamos a ir a la parte, bueno, a la última línea, que son las bisectrices. Igual voy a dibujar otro triángulo. Maestra, pero eso lo va a calificar a fuerzas, lo tenemos que copiar. Por ejemplo, yo ya me lo aprendí, pero no sé si tengamos que hacerlo a fuerzas, copiarlo. Si es necesario que lo copies, te digo, no que copies todo. Te decía, copia las partes claves. ¿Por qué? Porque lo vas a ocupar, si a lo mejor te lo aprendiste ahorita, y de verdad que sí conozco alumnos o conocí también compañeros en la escuela que igual no necesitaban prácticamente hacer apuntes y cuando hacían el examen se acordaban de todo, ¿no? O de la mayoría, ¿no? Tenían muy buena memoria y se acordaban de todo. O sea, yo les pido que tengan apuntes porque esto no lo vas a ocupar, algunos de estos conceptos los vas a ocupar más adelante, incluso en física, por ejemplo, y en cálculo diferencial o cálculo integral vas a ocupar algunos de estos conceptos. Entonces la idea es que tengas también una base para poder revisar. Seguramente, por ejemplo, bueno, todavía falta un poco, pero cuando tengan que hacer también su examen de admisión a la educación superior, yo les decía, creo que a ustedes no se los he comentado, sé que a algunos de ustedes no les gustan las matemáticas, pero
para, bueno, los que vayan a querer seguir estudiando, cualquier examen de educación superior tiene matemáticas. Obviamente no tiene lo mismo. Si van a aplicar para alguna carrera de ciencias sociales y humanidades, por ejemplo, derecho, por ejemplo, filosofía, geografía, viene creo que el 20% del examen son matemáticas. Si van a aplicar para alguna ingeniería, el 70% del examen son matemáticas, pero no se van a salvar de las matemáticas, es decir, algo viene de matemáticas, muy poco, pero bien. Entonces, es importante que tengan el suficiente material. Yo les he dicho a algunos alumnos que se me han acercado y me han pedido me han pedido alguna guía para ingreso a la universidad. Tengo guías y se las he proporcionado, bueno, ya obviamente a los del último semestre les he proporcionado esas guías, pero yo les he dicho, es que guía como tal no la requieres. Si tuvieras todos tus apuntes bien de todas las asignaturas, y digo, no me refiero a unos apuntes súper extensos, ¿no? Porque pues al final tampoco te vas a aprender todo eso, ¿no? Si tuvieras todo en orden, con eso que repases, seguramente acreditas el examen, ¿no? Entonces, sí es importante que anotes. Te digo, no todo es, o les digo, así que depende de cada alumno, ¿no? Hay alumnos que dicen, yo sí tengo que anotar lo que usted dice más lo que yo le entiendo, ok, está bien. Y otros me dicen, pues yo ni necesito anotar, ok, anota lo básico, pero sí haz tus apuntes, ¿ok? Sí vamos hasta aquí, claros, chicos. Sí, maestra. ¿Sí vamos Sí, bien? maestra. Ok. Bueno, vamos a hacer este último. Les decía, ahora voy a partir del círculo. Ahora voy a dibujar al revés. Primero el círculo y luego el triángulo. Voy a ver si me sale. No me queda esta última. Ok. Tenemos un triángulo. Vamos a dibujar las bisectrices. ¿Por qué estoy dibujando este círculo? Bueno, ahorita les digo también para qué lo estoy dibujando. Tiene que ver con el punto donde se unen las bisectrices. Pero, bueno, dice que las bisectrices de un triángulo son segmentos que dividen cada ángulo en partes iguales. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a partir, para dibujar las bisectrices, se va a partir del vértice, pero dice que parte o divide cada ángulo en dos partes iguales. ¿A qué nos referimos? Sí, aquí, bueno, utilizaríamos el transportador y, por ejemplo, si este ángulo mide 60 grados, hacia dónde vaya, en qué punto trazaríamos nuestra bisectriz, nuestra bisectriz. A los 30 grados, ¿no? En el 30, ¿verdad? O sea, colocaríamos así ¿cómo estaría? Colocaríamos el transportador. Colocaríamos nuestro transportador. Bueno, hagan de cuenta que ese es mi transportador, ¿no? Y decimos, ok, esto mide 60 y aquí en este punto mide los 30, en este punto. Entonces voy a trazaría mi mediatriz aquí. No importa hasta qué punto llegue del otro lado, no necesita llegar al punto medio, no necesita tocar el otro extremo. O sea, la única condición que debe cumplir es que divide el ángulo en dos.
creo que ya va a acabar, ¿verdad? Ya tenemos menos de un minuto. Y bueno, nos volvemos a conectar a las 10, chicos. Ahorita tenemos el receso. Por favor, hagan en su cuaderno estas líneas y puntos notables. Mándenmelo a mi WhatsApp para que se los revise. Igualmente va por una décima adicional a los que me manden ya. ¿Cuál maestra? Todos van a dibujarme triángulos en su cuaderno y me van a identificar en cada uno las alturas, las medianas, las mediatrices y las bisectrices, pero con ayuda ya de su, ahora sí que de las herramientas, ¿no? De regla, de transporte. No importa si es un triángulo más pequeño, más grande, si es un triángulo con diferentes ángulos, si se dan cuenta, si se unen los 3 puntos o las 3 líneas y si forman un punto en común. Entonces es como lo que también quiero que vean, ¿no? O sea, que comparen con lo que están haciendo los compañeros. Y bueno, nos quedamos en la explicación de la última y se me acabó la clase, pero vamos a continuar. Vamos a ver, ok. Entonces estamos con ok. Ya nada más nos faltaba las bisectrices. No sabía que bueno, que se borran las imágenes. Ya aquí ya había hecho mi imagen y ya se me borró. Ok, vamos a hacerla nuevamente. No, este no es un. Ok. Este es otro triángulo. Le estoy dibujando un círculo dentro porque lo que aquí importa es, bueno, es encontrar el incentro. En un momento les comento de qué va. Ok, lo siguiente que vamos a determinar es las bisectrices. Nos dice que las bisectrices de un triángulo son segmentos que dividen cada ángulo en 2 partes iguales. Es decir, van a partir del vértice, pero van a dividir el ángulo exactamente a la mitad. Si es un ángulo de 60, lo van a medir en 2 mitades de 30. Si es un ángulo de 90, en 2 de 45. O si es uno de, no sé, de 115, serían 57.5, etcétera. Es decir, la condición que deben de cumplir es esa: dividen el ángulo a la mitad y no importa, o sea, tienen que llegar al otro extremo, pero no importa si llega a la mitad, si llega para acá, si forma un ángulo de 90, o sea, hacia el otro extremo no importa cómo llegue, lo importante es que el ángulo lo va a dividir en 2. Ok, entonces vamos a encontrar las bisectrices de este triángulo. Okay. Los que se están anotando ahorita, me imagino que son los que no estuvieron presentes en la primera mitad. Bueno, si ya se anotaron en la primera, no importa que se hayan anotado en esta, pero nada más con una sola vez que lo hagan es suficiente. ¿Ok? Les digo, a menos de que yo les solicite que se vuelvan a anotar, que son casos así especiales, ¿no? Ok, vamos a ver, entonces. Ok, vamos a partir de
Aquí les decía, pongámosle que este fuera un ángulo de 40, entonces lo dividiéramos en 20 y nos vamos hacia el otro extremo del triángulo. Más o menos por aquí. A lo mejor son de 80, pongámosle. Igual. Si se dan cuenta, al otro extremo no necesariamente llegan a la mitad, no necesariamente forman un ángulo de 90, o sea, no hay ninguna otra especificación. Lo importante es que dividan aquí el ángulo en dos. Ajá. Y aquí sería el otro. Ok. Nos dice aquí que las bisectrices entonces dividen los ángulos a la mitad y donde se unen las tres bisectrices se le conoce como incentro. Y el incentro también vendría siendo el centro de una circunferencia escrita, es decir, una circunferencia que queda dentro del triángulo. Si se dan cuenta, aquí vimos dos conceptos nuevos. Que es acá en mediatrices, les hablaba del circuncentro, que decía que era una circunferencia circunscrita, y una circunferencia circunscrita se encuentra fuera de la figura. Una circunferencia inscrita es un círculo que se encuentra dentro de la figura. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo ustedes, los que ya hicieron los trazos, bueno, y los que lo van a hacer, harían esto, ¿no? Dibujarían las tres bisectrices. Primero partimos del triángulo, dibujarían las tres bisectrices. ¿Ok? Entonces, una vez que terminan de dibujar las tres bisectrices, pues van a encontrar el punto medio, que es el incentro, y lo van a colocar. Colocarían aquí su compás, y la referencia sería cualquiera de los tres puntos donde llegaron las bisectrices. Se coloca aquí, por ejemplo, aquí colocamos el centro del compás, aquí colocamos el otro extremo del compás y dibujaríamos el círculo y tocaría exactamente esos tres puntos. Ajá. Y este es el círculo, y exactamente donde, les digo, donde se juntan las tres bisectrices es el centro del círculo que se encontraría dentro de del triángulo, a diferencia de las mediatrices que habíamos quedado. Ay, no. Las mediatrices parten del punto medio. Y ok, algo así. Ok. Si se acuerdan, en el caso de las mediatrices, pues era diferente. Ahí el círculo se circunscribe fuera del triángulo, pero también donde se juntan las tres va a ser el centro del círculo. Digo, para que entiendan la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y estoy siendo muy repetitiva. Uno, porque van a haber conceptos parecidos más a futuro. Y dos, para que les quede muy bien claro el tema y cuando lleguemos, les decía yo, bueno, los que tienen el libro pueden adelantarse únicamente viendo lo demás, lo que sigue, y vamos a ver mucho en relación a figuras geométricas. Entonces, si te queda claro lo del triángulo, cuando entremos a otros tipos de polígonos, entonces te vas a dar cuenta de que va a ser mucho más fácil. Es decir, como ya entendiste bien lo del triángulo,
va a ser más fácil que entiendas lo demás. Ok, entonces hasta aquí estamos claros con las rectas y puntos notables del triángulo. Sí, maestra. ¿Sí vamos bien? Ok, bueno. De hecho, por aquí estaba viendo, creo que en el libro. En el libro hicieron, hay una, bueno, déjenme ver, igual no se ve tanto. Ajá, en el libro hicieron un triángulo al que le dibujaron todas las rectas, las alturas, las medianas, las mediatrices y las bisectrices. Yo lo quise hacer, pero dije, también los voy a terminar haciendo bolas porque son demasiadas líneas. Ajá, entonces hicieron uno donde le dibujaron todas. Yo traté de hacerlas uno en cada triángulo para que les quedara más claro. Pero ahí pueden ver en la página 53, tienen uno donde tienen todas las líneas y puntos notables en el mismo triángulo. Aquí habla también bueno, esto lo vamos a ver después mejor, donde se alinean el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Okay. Quedaríamos hasta aquí. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda con este tema? No, maestra. ¿Todo claro? Ok. Bueno, pasemos con lo siguiente. Entonces, ya déjenme, voy a borrar esto. Voy a borrar. Ok, vamos a entrar a este es otro tema de triángulos, o subtema más bien sería, que son los teoremas de los triángulos. Ok. Vamos a ver algunos de los teoremas de los triángulos. Bueno, voy a empezar a explicarte qué es un teorema. Un teorema es una proposición que tiene que ser demostrada, es decir, que, bueno, o sea, se da la preposición o la proposición o el enunciado y sabemos que es cierta y tenemos posibilidad de comprobar que sea cierta. Entonces, los teoremas de los triángulos aquí se van a dar algunos enunciados y que, como te decía yo, tenemos la posibilidad de comprobarlos. ¿Ok? Bueno, y que va a aplicar a todos los triángulos aparte. Es decir, no quedan o no se excluye ninguno. El primer teorema nos dice que en todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180. Tome nota de eso. Es más, bueno, les doy un par de minutos para que tomen lo que viene aquí en la diapositiva y lo explicamos y lo ejemplificamos.
Listo. ¿Ya tomaron nota? Ok. ¿Podemos continuar? ¿Me espera tantito? Sí, sí, no se preocupen. Sí, les doy un poco más. Se copió solo el número 1, ¿no? Sí, yo les sugiero que copien lo del número 1, dejen espacio y después copien el número 2 para ya bueno, para que ahorita terminemos el teorema 1 y después expliquemos el 2. Sí, maestro. Ujú. Bueno, continuamos. El primer teorema ya lo tienen todos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar a explicar el primer teorema. Aquí nos dice que en todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si medimos todos los ángulos interiores de un triángulo, nos va a medir 180. Eso es un hecho. Es decir, que si tú tuvieras dos medidas, la tercera pues ya la sacas por deducción. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con este. Y esto aplica, que quede claro que los teoremas van a aplicar a todos los supuestos. Es decir, va a aplicar a todos los triángulos. Hagamos de cuenta que tenemos este triángulo y estas son las medidas de sus ángulos. Entonces nos dice que el ángulo X mide 50 grados, el ángulo Y vale o mide 85 grados, pero no sabemos cuánto mide el ángulo Z. ¿Cómo obtendremos el valor del ángulo Z? Restándole a 180 las dos cantidades, ¿no? Hacemos 180 menos 135. menos 135, que es lo que Grados. miden 50 más 85, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mediría Z?
45, ¿no? 45. Ajá. 45 grados. Entonces esto mide 45 grados. Y les digo, eso aplica para todos los triángulos, independientemente del tipo de triángulos que sean. Puede ser un triángulo rectángulo. Sabemos que este mide 90 y a lo mejor este uno mide 40 y el otro 50, ¿no? Pero siempre, o sea, no va a pasar de 180 ni va a medir menos de 180. Los ángulos internos de un triángulo, o bien podemos tener un triángulo así, bien abierto. Bueno, dan cuenta que es un triángulo. Este a lo mejor mide 110, este mide 20, entonces este mediría 70, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Que los teoremas van a aplicar para todos los supuestos. Entonces, todos los ángulos interiores de un triángulo van a medir 180. ¿Okay? Y bueno, como les decía, puedes encontrar ejercicios de este tipo donde te den un ángulo o dos ángulos de un triángulo y te pidan cuánto mide el otro. Esto es en la situación más sencilla. Ahorita conforme vayamos avanzando, vamos a ver teoremas más elaborados, porque puede ser que a lo mejor no te ni siquiera ningún ángulo interno del triángulo y aún así te pidan que lo calcules, pero ahorita te voy a dar otros supuestos. Bueno, el segundo teorema nos dice que en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Ajá, se ve un poquito como complicado, pero ahorita te lo explico. ¿Sí se acuerdan que eran los ángulos adyacentes? Lo vimos en la unidad pasada, que les expliqué los ángulos adyacentes o suplementarios, que es lo mismo. ¿Alguien se acuerda cuáles son los ángulos? Bueno, a lo mejor lo van a recordar más como ángulos suplementarios. ¿Se acuerdan cuáles eran los ángulos suplementarios? ¿Alguien que me diga cuáles son? Si quieren, chequen sus apuntes, pero alguien dígame, ¿cuáles son los ángulos suplementarios? Los que son llanos, ¿no? De 180. Los que sumados nos dan 180, gracias. Efectivamente, son dos ángulos que sumados miden 180. Y esto aplica, les decía yo, o sea, pueden nombrarse, y se los decía, apréndanselo porque puede venir como ángulos suplementarios o ángulos adyacentes, que es lo mismo, al final son dos ángulos que miden 180 sumados. Ok, bueno, entonces tenemos esto. Tenemos este otro ejemplo. Y viene igualmente el triángulo ABC. Aquí mide aquí hay un ángulo, y obviamente aquí en la extensión se va a formar un ángulo de 180 grados, sumando este ángulo interno y este ángulo externo. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, bueno, ¿qué quiere decir? Pongámosle que mide 55 grados. Entonces, pongámosle que este mide 55 grados. ¿Cuánto mediría este ángulo externo? ¿El C? 125. 125, ¿verdad? Para que midan en total 185. 125. Ok. Bueno, ¿y qué nos dice aquí? Nos dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Aquí, este es clave. ¿Por qué? Porque su ángulo adyacente es este. Pero los dos ángulos interiores no adyacentes es en este caso, el ángulo A
y el ángulo B. ¿Eso qué quiere decir? Que 125 sería igual a la suma de A más B. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque si nos regresamos al primer teorema, el primer teorema nos dice que todos los ángulos interiores miden 180. Ajá. Y luego aquí nos vamos y vemos estos dos ángulos que son adyacentes. En total miden 180. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que estos dos ángulos va a ser igual a este otro ángulo. ¿Para qué? Para que al final sepamos que los ángulos interiores o comprobemos que los ángulos interiores miden 180. Ajá. Aquí solo sabemos que A y B miden, bueno, la suma de A más B miden 125. Lo que no sabemos es cuánto mide A y cuánto mide B. Tal vez en otro ejercicio nos den algún dato más que nos permita saber cuánto miden A y cuánto miden B. En este caso no dan más, solo sabemos que su suma es de 125. Y efectivamente, ¿no? Si con esto quisiéramos comprobar el teorema A, tendríamos 125, que es lo que mide A más B, más 55, que es lo que mide C, nos da 180. ¿Se dan cuenta? Aquí también estamos comprobando el teorema 1. Ajá. Entonces, ¿estamos claros aquí, chicos? Sí, maestra. ¿Sí vamos bien? Sí, ok. Sí. Espero que vayamos bien. Sí, les digo, se va como complicando poco a poco conforme vamos avanzando, pero si va quedando claro, en este caso el primero y el segundo, solo son 3 teoremas los que vamos a ver. Hay muchos más teoremas de los triángulos, pero los que importan para este programa y los que vamos a ver mayormente son estos 3. Entonces tenemos, primero, el primer teorema nos dice que la suma de los 3 ángulos internos vale 180 grados. Y el segundo nos dice que si tenemos un ángulo externo al triángulo, el que sea, este va a ser igual a la suma de los otros 2 ángulos que no son suplementarios a este o que no son adyacentes a este. Y esto también aplica para todos. En este caso puse este ejemplo, pero pongámosle que aquí hubiera aquí, bueno, se extiende esta línea y aquí obviamente va a formar un ángulo que es de 90. Vamos a hacerlo. Hacer la suposición de que este mide 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo B mide ¿cuánto? 90 grados. 90, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma entonces en este caso de A y C, van a medir 90. Ajá. Y entonces ya encontraríamos muy fácil A, ¿verdad? Lo pudiéramos encontrar de 2 formas. 90 sería igual a A más 55. Por lo tanto, A es igual a 90. Aquí 55 que está sumando lo pasaríamos como Restando. Ajá. ¿A cuánto sería igual? ¿Cuánto es 90 menos 55? 35. 35. Esto es aplicando el teorema B, pero también podemos, el teorema 2, también podemos aplicar el teorema 1 diciendo 180 es igual a la suma de A, B y C. Entonces, si ya tenemos B más C y solo nos falta encontrar A, entonces 180 es igual a
más 90 más 55. ¿Cuánto es 90 más 55? 145. 145. Ay. 180 es igual a más 145. 45. Y luego aquí tenemos 180. 145 que está sumando va a pasar restando, ¿verdad? 145. Esto es igual a... Ajá. ¿Cuánto nos da 180 menos 145? ¿Menos 35? 35. 35, gracias. 35 es igual a... Entonces, si se dan cuenta, pudimos encontrar A tanto utilizando el teorema 1 como el teorema 2 y en los dos casos me dio lo mismo. Esto es como para demostrar que podemos usar a veces más de un método para resolver algo y siempre y cuando lo hagamos correctamente y sea el método aplicable, va a ser correcto. ¿Ok? Entonces, y se los digo porque pueden dar diferentes tipos de ángulos y ustedes tienen que saber qué método o qué deducción utilizar. ¿Sale? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Maestra. ¿Sí? Vamos con el último teorema que vamos a ver y nos dice, ok, que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos exteriores nos da igual a 360. Y nos dice, es algo muy importante, solo vamos a considerar uno por vértice. Ajá. Entonces, si se acuerdan, o nuevamente les recuerdo en la clase pasada, bueno, vimos los ángulos internos y los ángulos externos. Y yo les decía, los ángulos externos son los que se encuentran fuera de una figura geométrica. ¿Ok? Entonces, si sumáramos este y este, nos va a dar 360 grados. Es decir, por ejemplo, si este midiera 120, este midiera 100, por ejemplo. ¿Cuánto mediría el otro? ¿Cuánto mediría el ángulo Y si tuviéramos estas dos medidas? ¿O cómo encontraríamos el ángulo? 140. Porque sería que 360 menos... Menos 220. Menos 220, esto es igual a 140. Entonces Y es igual a 140. Ajá. Aquí nos dice que solo es considerando uno por vértice. Podríamos también utilizar, o sea, en lugar de medir en lugar de hacer la extensión de esta línea, podría ser la extensión de esta. Bueno, hagan de cuenta que es una línea recta. O aquí la extensión de esta y aquí la extensión de... Bueno, aquí lo dejamos así. Entonces, si sumamos este ángulo más este, también nos va a dar 360. Siempre y cuando sea solamente un ángulo por vértice, nos va a dar 360 grados. No importa qué ángulo exterior agarremos, ya sea este o este, o este. De todas maneras, si se dan cuenta, bueno, considerando que es que me hice muy chuequita a mí. Mi línea. Vamos a hacerla más. Bueno, queda un poco mejor. Si se dan cuenta, no importa que agarremos este o agarremos este. Si se dan cuenta, estos serían ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya se dieron cuenta? Este y este y este son ángulos opuestos por el vértice. Sí. Sí, entonces, por lo tanto, mide lo mismo, no importa qué ángulo agarremos. Digo, para que no se me hagan bolas
Y si les piden en algún ejercicio que hagan o dibujen los ángulos externos de un triángulo, no importa que dibujen ya sea extendiendo una línea o extendiendo la otra, de todas maneras van a medir lo mismo. Y sumando los 3 ángulos externos de un triángulo, pues nos va a dar 360. ¿Sí vamos claros, chicos? Sí, maestra. ¿Sí vamos bien? Ok. Bueno, pues hasta aquí estaríamos concluyendo esta clase. Terminamos hasta los teoremas. Ya a partir de la siguiente clase vamos a entrar a otro tema que se llama congruencia de triángulos. Antes de eso, vamos a empezar la siguiente clase para que repasen esto. Vamos a hacer ejercicios de estos 3 teoremas, pero en clase, es decir, vamos a resolver algunos ejercicios en los cuales vamos a tener que calcular los ángulos. Siempre hago esto de hacer ejercicios en clase con ustedes para que se vayan con la práctica y en el momento del examen les sea mucho más fácil hacerlo. Y para que más o menos ponerles a hacer ejercicios que van a ser parecidos a los que vamos a ver en el examen. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo jueves, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, nos vemos el jueves entonces. Que tengan bonita vemos, maestra. tarde y bonito fin de Gracias. semana. Igualmente. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, maestra. Bye. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, maestra. Hasta